Hay cosas que uno puede ver y sabe que son peligrosas, un arma, un fuego, una explosión, pero hay otras que no te avisan, que no hacen ruido, que no tienen olor, que no te dan una oportunidad de reaccionar. Y eso fue exactamente lo que pasó en Goiânia, Brasil, en 1987, donde una ciudad entera fue expuesta a algo invisible, algo que la gente tocó, compartió, llevó a sus casas sin saber que lo que tenían en las manos estaba terminando con ellos. Y cuando finalmente entendieron lo que estaba pasando, ya no era una emergencia localizada, era una crisis de salud pública, una crisis social y una tragedia humana que iba a dejar marcas por décadas. Just the emergency. Hola mi gente, bienvenidos a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali, gracias por acompañarme hoy. Como siempre, gracias por su apoyo. Para entender esta historia, tenemos que retroceder en el tiempo antes de que alguien se enfermara, antes de que algo llamara la atención, antes de que una ciudad entera entrara en crisis. Todo comenzó en un lugar que en su momento representaba exactamente lo contrario: salud, tratamiento y esperanza. Ese lugar era el Instituto Goiano de Radioterapia, ubicado en la ciudad de Goiânia, en el centro de Brasil. Este instituto funcionaba como una clínica privada especializada en tratamientos contra el cáncer utilizando radioterapia, una de las herramientas más importantes en la medicina oncológica para atacar tumores a través de la radiación controlada. Estamos hablando de un lugar donde las personas llegaban buscando una oportunidad de vivir, un lugar donde la tecnología se utilizaba para salvar vidas, no para quitarlas. Durante sus años de operación, el instituto utilizaba equipos médicos que contenían fuentes radiactivas. Entre ellas había una unidad de teleterapia que contenía una fuente sellada de cesio-137, un material altamente energético capaz de emitir radiación gamma lo suficientemente potente como para destruir células cancerígenas y con una actividad aproximada de 50.9 terabecquereles, una cantidad extremadamente alta, suficiente para causar daño severo con exposición directa. La importación de la fuente de cesio-137 fue aprobada por la Comisión Nacional de Energía Nuclear de Brasil, la CNEN, el 17 de junio de 1971, y poco después el equipo fue instalado, inspeccionado y puesto en operación. Este tipo de fuente está diseñada para estar encapsulada en acero inoxidable, protegida por un blindaje de plomo y operada dentro de un sistema mecánico que controla cuándo la radiación es liberada y hacia dónde se dirige. Pero, y aquí es donde empieza el problema, ese mismo poder, cuando no está controlado, puede hacer exactamente lo contrario. Ahora, no hay una fecha exacta ampliamente difundida en todas las fuentes sobre el día específico en que esta clínica abrió sus puertas, pero sí se sabe que estuvo operativa durante varios años antes de los hechos de 1987, funcionando dentro del sistema médico local, atendiendo a pacientes reales, utilizando equipos reales, con personal médico entrenado. O sea, esto no era un lugar improvisado, no era clandestino, era una institución médica legítima. Pero en algún punto todo cambió. A finales de 1985, el IGR dejó de operar en esas instalaciones viejas y una nueva sociedad pasó a trabajar en otro local. El instituto dejó de operar. Entró en una disputa legal relacionada con la propiedad del edificio y los equipos. Y cuando la clínica cerró, todo ese sistema de control y seguridad desapareció. Y aquí es donde empieza el verdadero problema, porque cuando una clínica cierra, especialmente una que maneja materiales radiactivos, no se puede simplemente cerrar la puerta y ya. Hay protocolos, hay regulaciones, hay procedimientos para retirar, asegurar y almacenar de forma segura cualquier fuente radiactiva. Pero en este caso eso no se hizo correctamente. La unidad de cobalto 60 sí fue trasladada, pero la unidad de teleterapia con cesio 137
se quedó atrás. El equipo de radioterapia con todo y su fuente de cesio 137 se quedó dentro del edificio, abandonado, sin seguridad adecuada, sin vigilancia efectiva, sin nadie que tomara responsabilidad inmediata. Y aquí fue donde empezó la negligencia seria, porque según la IAEA, la Brazil's National Nuclear Energy Commission, que forma parte del sistema de la ONU y las normas resumidas después por la propia agencia, la autoridad reguladora, la CNN, no fue notificada de ese cambio de estatus, aunque la licencia exigía que tenían que reportar cualquier cambio importante en el equipo o en las instalaciones. Después, gran parte de la clínica y algunas propiedades alrededor fueron demolidas, pero los cuartos de tratamiento no se demolieron, quedaron en estado ruinoso. Y con el paso de los días, los meses y las semanas, el edificio se fue deteriorando, se convirtió en una estructura olvidada, accesible, vulnerable, y lo más peligroso de todo es que sin ningún tipo de control real sobre lo que había adentro. Cuando se deja algo así en un lugar al que cualquiera puede acceder en una ciudad donde hay necesidad económica, no es cuestión de si alguien lo va a encontrar, es cuestión de cuándo. Y cuando ese momento llegó, la persona que lo encontró no tenía idea de que estaba tocando algo que podía destruir su vida y la de muchos más. Aquí es donde esta historia deja de ser simplemente una clínica abandonada y se convierte en algo mucho más inquietante, porque lo que vino después no fue una sola gran decisión, fue una cadena de actos pequeños, casi cotidianos, cometidos por personas que no entendían el peligro real que tenían delante. Ahora sí, vamos al momento en que todo se activa de verdad. Entre el 10 y el 13 de septiembre de 1987, Roberto dos Santos Alves había escuchado rumores de que en la clínica abandonada del IGR había equipo valioso. Llama a su amigo Wagner Mota Pereira y los dos van con una carretilla al edificio abandonado, a la clínica, para ver si encontraban chatarra o algo de valor que ellos pudieran vender y ganarse un dinero. En un contexto de necesidad económica, que es algo que muchas veces no se toma en cuenta cuando se analizan estos casos desde afuera. Ven la máquina y entre los dos intentaron, la desmontan parcialmente usando herramientas simples. Finalmente lograron sacar el conjunto giratorio de la máquina, la parte que contenía el ensamblaje de la fuente. Como la carcasa era de acero inoxidable, se veía brillante y como que podía costar buen dinero. La cargaron en una carretilla como si fuese cualquier otro pedazo de metal chatarra que ellos podían vender y se la llevaron a la casa de Roberto, que quedaba a medio kilómetro de la clínica. Ahora hay algo que hay que dejar claro aquí. Ellos no sabían. Ellos no eran criminales, no había señal visible de peligro, no había advertencia efectiva, no había nadie que los detuviera. Y eso convierte esto en algo mucho más que un simple accidente. Después de múltiples intentos, logran abrir el cabezal de la unidad y acceden a la cápsula que contiene el cloruro de cesio. Cuando finalmente logran extraer parte del material, lo que ven es un brillo, un azul intenso. Y aquí es donde todo se rompe, porque ese brillo no generó alarma, generó fascinación. El mismo 13 de septiembre, los dos hombres ya se estaban quejando de náuseas, estaban vomitando y tenían malestar general, pero asumieron que se debía a algo que se habían comido. Al día siguiente, el 14 de septiembre, Wagner Pereira tenía diarrea, mareos y edema en una mano. Y luego desarrolló una quemadura en una mano y la muñeca compatible con haber sostenido el ensamblaje de tal manera que parte de su cuerpo quedó sobre la apertura por donde salía el haz. Pero no lo asocian con nada grave. En términos clínicos, esto encaja con la fase prodrómica del síndrome de radiación aguda, que puede comenzar con náuseas, vómitos, debilidad y diarrea poco después de una exposición alta, seguida a veces por una fase latente engañosa en la que la persona parece mejorar antes de entrar en una fase mucho más grave, marcada por daño hematológico, gastrointestinal y cutáneo. El 15 de septiembre, Wagner buscó ayuda médica, pero sus síntomas fueron interpretados como una reacción alérgica o algo relacionado con comida en mal estado y les recomendaron quedarse en su casa descansando por una semana.
Aquí el cuerpo ya estaba dando señales, pero nadie estaba pensando en radiación. Luego viene el 18 de septiembre, que es uno de los días clave de toda la tragedia. El ensamblaje había sido dejado en el patio de la casa de Roberto, el otro amigo, debajo de un árbol de mango. Allí Roberto estuvo trabajando por ratos para sacar la rueda que contenía la fuente del obturador giratorio. Durante tantos intentos, perforó con un destornillador la ventana de apenas 1 milímetro de grosor de la cápsula que contenía la fuente y sacó parte del material pensando que podía ser pólvora. Intentó prenderlo. Y ese mismo 18 de septiembre consiguió retirar la rueda de la fuente. El problema no era solamente que el cesio 137 fuera radioactivo, sino la forma química en que estaba, ya que la fuente estaba en forma de cloruro de cesio, una sal altamente soluble y fácilmente dispersable. O sea, no era una pieza compacta sencilla de controlar. Una vez abierta, era un material que podía desmoronarse, prácticamente se convertía en polvo y podía pegarse en las manos, en la ropa, en muebles, en patios, en la comida, en casas enteras, en lo que sea que tocara. Por eso es que este caso es tan devastador. Fuera de una planta nuclear, una vez se rompió la cápsula, el material dejó de estar confinado y empezó a comportarse como contaminación doméstica. Y ahora es cuando esta historia se mete de verdad dentro de las casas, dentro de los cuerpos y dentro de la mente de la gente, porque una cosa es decir que una fuente radioactiva fue abandonada y otra es muy distinta, es entender cómo ese material terminó circulando como si fuera una curiosidad doméstica, como una familia entera empezó a enfermarse sin saber por qué. Ese mismo 18 de septiembre, las piezas del ensamblaje también fueron vendidas a Javier Ferreira, que vivía junto al depósito de chatarra que manejaba, y un empleado suyo transportó las piezas en la carretilla. Esa noche, Javier entró al garaje donde habían dejado el material y también notó un brillo azul saliendo de la cápsula. Él no vio una amenaza, vio algo raro, llamativo, posiblemente valioso. El brillo le pareció bonito e igual como una gema o incluso algo sobrenatural. Por eso se llevó la cápsula a la casa. Chever se llevó la cápsula a su casa y durante los 3 días siguientes, varias personas, entre familiares, amigos, vecinos y conocidos, fueron invitados a verla como si se tratara de una curiosidad extraordinaria. El caso se vuelve todavía más cruel y preocupante porque el 21 de septiembre un amigo de Javert, quien es identificado solo como IF1, lo visitó y usando un destornillador sacó fragmentos de la fuente. Esos fragmentos eran del tamaño de granos de arroz, pero se desmoronaban fácilmente en polvo, como mencioné anteriormente. Y ahí empieza a circular. Aquí es donde el caso se convierte en algo completamente fuera de control, porque Javier comienza a repartir el polvo. El amigo se llevó un poco con él y allá lo compartió con su hermano, quien es identificado como EF2, y se llevó el resto a su casa. Javier también distribuyó fragmentos a miembros de su familia, un poquito para este, un poquito para el otro, pensando que estaba haciendo un bien, que al final muchas personas terminan regando este polvo por toda la ciudad. Hubo hasta varias personas que se untaron el polvo en la piel como si fuera brillo de carnaval, sin saber que era radioactivo. Dios mío. Entre el 21 y el 23 de septiembre, la esposa de Javier, María Gabriela Ferreira, ya estaba con vómitos y diarrea. Fue examinada en el hospital São Lucas, pero allí básicamente recibió el mismo tipo de interpretación que Wagner. Pensaron que era una reacción alérgica o algo que había comido y la mandaron a su casa a descansar. Su madre vino a cuidarla durante 2 días y luego regresó a su propia casa, llevando consigo una cantidad significativa de contaminación. Aún así, aunque en ese momento estuvo críticamente enferma, sobrevivió. Ese detalle enseña lo móvil que era el problema. La radiación no se estaba quedando en un solo punto. Iba viajando con las personas, con los objetos, y esos días fueron decisivos porque la exposición siguió expandiéndose mientras el diagnóstico verdadero ni siquiera estaba sobre la mesa. El 22 y el 24 de septiembre, 2 empleados de Javier, Admilson Alves de Souza, de 18 años, e Israel Batista dos Santos, de 22 años, manipularon y trabajaron las piezas del ensamblaje
para sacar el supuesto plomo. Uno llegó a ofrecer cortar partes con un soplete oxiacetileno, aunque finalmente no lo hizo. Mientras tanto, el 23 de septiembre, Wagner Pereira fue ingresado en el Hospital Santa María y permaneció allí hasta el 27 de septiembre, cuando los efectos cutáneos de la piel de la exposición fueron interpretados como signos de otra enfermedad y allí fue transferido al Hospital de Enfermedades Tropicales. Ahora, Jevair y María Gabriela Ferreira, yo sé que estoy pronunciando estos nombres mal, pero en realidad no sé cómo se pronuncia, lo busqué y no lo pude encontrar. Jevair y María Gabriela Ferreira, su esposa, ellos examinaron el polvo de cerca, lo tocaron con sus manos, convivieron con eso en la casa. El 24 de septiembre, el hermano de Jevair, Ivo Ferreira, fue al primer depósito de chatarra y también recibió fragmentos de la fuente. También se los llevó a su casa al lado de otro charatero y los puso sobre una mesa mientras estaba la comida servida. Su hija de 6 años, Lide das Neves Ferreira, jugó con este polvo mientras comía con las manos. Y aquí yo me detengo porque esta parte no es solamente fuerte por el dato clínico, sino por lo que representa. Lide no hizo nada imprudente en el sentido adulto de la palabra, simplemente era una niña pequeña que vio algo brillante, le pareció hermoso y fascinante en un ambiente donde ninguno de los adultos comprendía el riesgo real. El propio material parecía atractivo, no olía mal, no quemaba al instante como una llama, no venía con una señal comprensible para quienes lo tocaron. Y eso es precisamente lo que hace este caso tan brutal, mi gente. El peligro era real, masivo y mortal, pero no se presentaba como peligro. El 25 de septiembre, Javier vendió el plomo y los restos del ensamblaje a un dueño de un tercer depósito de chatarra. Y el 26 de septiembre, un empleado de otro chatarrero y otra persona regresaron a la vieja clínica del IGR y se llevaron el resto del equipo, sobre todo el contenedor de blindaje, que pesaba alrededor de 300 kilos, casi 661 libras, y lo trasladaron a otro depósito. O sea, incluso cuando ya había gente enferma, el proceso de desmantelamiento y dispersión todavía no se había detenido. Mi gente, ustedes no conocen el nivel de estrés, yo tratando de establecer la cronología en que todo esto comenzó, pero todavía no llegamos a su destino final. María Gabriela Ferreira, la esposa de Javier, fue una de las primeras personas en entender, aunque fuera intuitivamente, que ese objeto brillante tenía que ver algo con la enfermedad que estaba cayendo sobre su familia. Ella empezó con vómitos y diarreas. A diferencia de otros a su alrededor, insistió que algo no cuadraba. Para entonces ya había un número importante de personas físicamente enfermas. El 28 de septiembre llegó por fin el punto de quiebre y ese momento es uno de esos instantes en los que una persona común sin entrenamiento especializado termina haciendo lo que el sistema no hizo a tiempo y fue conectar el horror con su causa. El 28 de septiembre, la esposa de Javier se convenció de que ese polvo brillante era lo que estaba enfermando a su familia y fue con un empleado a buscar los restos del ensamblaje y de la fuente. Los metió en una bolsa, se montaron en una guagua pública, un autobús, y lo llevaron hasta la vigilancia sanitaria. Ese acto fue el verdadero punto de quiebre del caso, porque permitió que el material llegara por fin a manos de las autoridades sanitarias. Y para que tengan una idea, la radiación no se mide como temperatura ni como peso. Se mide en una unidad llamada gray, que se escribe así como el color gris. Y eso lo que te dice es cuánto daño real está recibiendo tu cuerpo por dentro. Con más de 4 gray, el cuerpo ya empieza a fallar de verdad. El empleado cargó la bolsa sobre el hombro desde la parada hasta la oficina y por eso terminó con una quemadura bastante grave en el hombro y una dosis estimada de 3 gray. Cuando la bolsa llegó a la oficina, fue puesta en el escritorio del doctor, que solamente fue identificado como PM, y ella le dijo: esto está matando a mi familia. El doctor dejó la bolsa por un tiempo sobre su escritorio y luego, ya preocupado e inquieto, la movió a un patio y la puso sobre una silla contra una pared exterior. Ese mismo doctor recibió una dosis estimada de 1.3 gray.
Mientras tanto, María Gabriela Ferreira y el empleado, bajo sospechas más serias, fueron enviados a un centro de salud donde primero pensaron que era una enfermedad tropical lo que tenían y luego los remitieron al Hospital de Enfermedades Tropicales. Ahí varios pacientes con síntomas parecidos ya habían pasado por diagnósticos similares, pero uno de los médicos identificados solo como el doctor RP parece que se le prendió el bombillo, gracias a Dios, y empezó a sospechar que las lesiones en la piel de los pacientes podían ser por radiación y contactó a otro médico, el doctor identificado como AM, y juntos empujaron el caso a una investigación más seria. Para este punto ya no estamos hablando de síntomas leves, mi gente, ya estamos hablando de cuerpos fallando, personas que días antes solamente tenían náuseas, ahora comenzaban a desarrollar lesiones visibles que eran dolorosas, que no se comportan nada común, lesiones que no sanan, que empeoran, que cambian de color y que empiezan a necrosarse. Y clínicamente, esto es exactamente lo que ocurre cuando la radiación empieza a destruir tejidos de forma progresiva, especialmente la piel y la médula ósea. Empiezan a aparecer síntomas de leucopenia severa, es decir, el sistema inmunológico colapsando, trombocitopenia, lo que significa que la sangre pierde su capacidad de coagular, anemia por la destrucción de las células sanguíneas. Y aquí es donde la situación se vuelve crítica porque el cuerpo ya no puede defenderse, ya no puede repararse, ya no puede sostenerse, lo que lleva a inmunosupresión, hemorragias y fallo orgánico. El 29 de septiembre, la situación cambió de velocidad y lograron contactar a un físico médico licenciado identificado como WF, que casualmente estaba de visita en Goiânia. Él pidió prestado un monitor de tasa de dosis en una oficina de Nuclebras y el primer aparato se saturó tan rápido y tan lejos de la fuente que él pensó que el aparato estaba dañado. Regresaron por otro y cuando volvió a la vigilancia sanitaria, comprendió que había una fuente radiactiva mayor en la zona. Según el informe, llegó justo a tiempo para disuadir a los bomberos de su intención inicial de agarrar la fuente y tirarla al río. Poco después, ordenó evacuar el edificio y a mediodía fue con el otro doctor que había recibido la bolsa hasta el primer chatarrero, donde encontraron que el monitor también se iba fuera de escala en un área amplia. Para el final de ese día, ya la ciudad, el estado y el gobierno federal estaban al tanto de lo que estaba pasando. Ya por fin se entendió que no estaban ante una infección rara ni un veneno común. Estaban ante un accidente radiológico mayor. Todo eso ocurrió en menos de 3 semanas y durante buena parte de ese tiempo la gente estaba enferma y no sabían por qué. Ese mismo reconocimiento cambió por completo la lógica de la respuesta porque ya no se trataba solo de atender personas enfermas, sino de localizar focos de contaminación, identificar quién había tocado el material, rastrear objetos y viviendas y evitar que la exposición siguiera moviéndose por la ciudad. La IAEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, describe que desde ese momento se activó una operación que combinó vigilancia radiológica, medicina de emergencia, descontaminación y control ambiental. Brasil activa una respuesta a nivel nacional. Equipos especializados en radiología, física médica y manejo de emergencias radiológicas llegan a Goiânia. Lo primero era entender la dimensión real del problema. Miles de personas haciendo fila para ser examinadas. Muchas sin saber si habían estado realmente expuestas, otras aterradas porque ya tenían vómitos, lesiones o familiares enfermos, y todas con la misma pregunta rondando la cabeza. ¿Yo también tengo eso? La respuesta oficial terminó evaluando alrededor de 112,000 personas. Cientos requirieron seguimiento más estrecho. Eso es mucha gente, mi gente. Las cifras más citadas en fuentes técnicas son entre 249 y 271 contaminados, dependiendo del criterio de clasificación usado en cada fase del evento y del seguimiento posterior, y decenas requirieron hospitalización. La ciudad tuvo que ser reorganizada alrededor del accidente, no de una forma simbólica, sino física. Se establecieron áreas bajo control, se utilizaron detectores para monitorear personas, carros, depósitos de chatarra, viviendas, patios, ropa, muebles y cualquier objeto sospechoso.
y se empezó a trabajar con la lógica de una contaminación dispersa en un ambiente urbano, que es precisamente lo que vuelve a Goiânia tan distinto de otros accidentes nucleares más cerrados o industriales. El problema aquí no estaba contenido dentro de una planta, estaba repartido en casas, en negocios y cuerpos humanos. En una tragedia así, el enemigo no se ve. Tú podías estar parado en una calle aparentemente normal, en la casa de un vecino, al lado de una silla, de una mesa, una pared, y aún así estar en un lugar con niveles peligrosos de radiación. La descontaminación de las personas fue otro capítulo durísimo, no porque fuera incorrecta, sino porque era agresiva, invasiva y emocionalmente pesada. Las personas sospechosas de contaminación tenían que quitarse toda la ropa, ser lavadas repetidamente, ser monitorizadas con instrumentos y en algunos casos repetir el proceso varias veces hasta bajar la contaminación extrema a niveles aceptables. Y eso no es solo físico, mi gente, eso es emocional. Porque imagínate estar ahí sin ropa, rodeado de gente, sin saber si estás enfermo, sin saber si vas a sobrevivir eso. La ropa y los objetos personales muchas veces tenían que ser confiscados como residuos contaminados. Lo técnico aquí era necesario, pero lo humano era devastador. Gente enferma, asustada, expuesta públicamente, sin entender del todo qué estaba pasando y viendo hasta cómo sus pertenencias se convertían en peligro. La descontaminación externa no es un detalle menor, mi gente. Quitar el material de la piel y de la ropa puede reducir muchísimo la dosis adicional que una persona sigue recibiendo. Pero en Goiânia eso no resolvía todo, porque muchas personas no solo estaban contaminadas por fuera, también estaban contaminadas por dentro porque habían incorporado cesio 137 a su cuerpo por ingestión o inhalación. Ahí el caso se volvía mucho más serio. Los casos más graves fueron atendidos inicialmente en Goiânia y luego varios pacientes fueron transferidos a centros de mayor complejidad, incluyendo el Instituto Nacional de Cáncer en Río de Janeiro para manejo especializado. Entre los más afectados estaban las personas que tuvieron contacto directo con el material, no segundos, no minutos, sino horas o incluso hasta días. Javier Ferreira, el charratero, y su esposa María fueron uno de los más expuestos. Trabajadores cercanos, personas que literalmente manipularon el material como si fuera algo cotidiano. Porque esto no fue una exposición accidental de segundos, mi gente. Esto fue contacto prolongado, repetido, sin protección, sin conciencia. Y eso cambia completamente la dosis. Y en radiación, la dosis es todo. La literatura médica y los informes de la IAEA describen que los pacientes severamente expuestos desarrollaron lesiones cutáneas radiológicas bastante severas, depresión de médula ósea, infecciones, sangrados y deterioro multisistémico. Eso significa que el problema no era solo la radiación como concepto abstracto. Eran cuerpos dejando de producir células sanguíneas normalmente, defensas cayéndose, plaquetas bajando, piel muriendo, intestinos inflamados y un organismo perdiendo su capacidad de sostenerse. En términos clínicos, muchos pacientes siguieron el patrón o las fases clásicas del síndrome de radiación aguda. Primero vino la fase prodrómica, con las náuseas, el vómito, la diarrea, la debilidad. Luego, en algunos casos, esa fase latente engañosa en que parecía que el paciente se mejoraba. Y después la fase manifiesta, cuando ya aparecían con bastante fuerza los daños hematológicos, gastrointestinales y cutáneos. Esto es importante porque explica por qué algunas personas y algunos médicos pudieron subestimar el cuadro al comienzo, ya que la radiación alta no siempre se ve de inmediato como la gente imagina. A veces el cuerpo te da una falsa tregua antes del colapso. Uno de los tratamientos más importantes en Goiânia fue el uso de azul de Prussia, conocido en algunos contextos como radiogardase, que ayuda a interrumpir la recirculación del cesio en el cuerpo y acelera su eliminación por las heces. La IAEA documentó que se administró a 46 personas contaminadas internamente y que su uso redujo de manera importante la dosis absorbida al acortar la vida media biológica del cesio 137 en el organismo. Esto no era una cura mágica,
pero sí una herramienta crucial para disminuir el daño adicional en quienes habían incorporado el material. Además de eso, se incluyó antibióticos de amplio espectro para pacientes inmunosuprimidos, transfusiones y otros apoyos hematológicos. Hubo aislamiento, protectores y tratamiento local de lesiones cutáneas por radiación. Las lesiones radiológicas de la piel son especialmente crueles porque no se comportan como una quemadura térmica común. No solo es la piel roja, es un daño profundo, progresivo, a veces con necrosis, dolor persistente y mala cicatrización. Los trabajos médicos posteriores sobre Goiânia resaltan precisamente la complejidad de estas lesiones y el largo seguimiento que requirieron. Y aquí hay algo que no se puede dejar fuera de esta historia, mi gente, porque en medio de todo este caos, del miedo, de la confusión, de una enfermedad que nadie entendía del todo, hubo personas que decidieron quedarse. El personal médico, enfermeros, técnicos, doctores, gente que trabajó horas interminables en condiciones difíciles con un riesgo real constante de también exponerse. Y aún así no se fueron, no se apartaron, no miraron hacia otro lado. Se quedaron atendiendo, cuidando, luchando por vidas en medio de algo que ni siquiera estaba completamente claro. Y eso también forma parte de esta historia. La descontaminación ambiental también fue enorme. Se retiraron grandes cantidades de escombro, tierra, muebles, ropa y otros objetos. Algunas viviendas fueron demolidas y el residuo radiactivo tuvo que ser almacenado en instalaciones diseñadas para ese fin. Esto no fue un incidente pequeño contenido dentro de unas pocas personas. Esto fue una emergencia urbana que obligó a transformar casas familiares en zonas de exclusión y bienes cotidianos en desechos radiactivos. Y eso también ayuda a explicar por qué el accidente dejó una herida tan profunda en Goiânia, porque no solo enfermó cuerpos, también borró espacios de vida. Una sala dejó de ser una sala, una casa dejó de ser un hogar. Un patio bajo un árbol de mango dejó de ser un lugar común y pasó a ser un foco de contaminación tan serio que hubo que demoler y remover suelo. Y hasta este punto uno podría pensar que esto fue una crisis grave, sí, pero controlada, que llegó el momento en que las autoridades intervinieron, los hospitales actuaron y poco a poco se fue estabilizando todo. Pero no, porque mientras todo eso pasaba, ya había personas que no iban a poder recuperarse. Ya había cuerpos demasiado afectados, ya había daño que no se podía revertir. Y aquí es donde esta historia deja de ser solamente un desastre y se convierte en una tragedia humana. Y ahora sí tenemos que hablar de las personas que no sobrevivieron, porque este caso no se quedó con síntomas, no se quedó en un susto, esto terminó en muerte. La primera muerte confirmada fue la de María Gabriela Ferreira, esposa de Javier Ferreira, el charratero, que llevó el material a su casa. Y aquí hay algo que pesa mucho porque María fue una de las primeras personas en darse cuenta de que algo no estaba bien. Ella vio a su familia enfermarse, vio los síntomas y fue quien finalmente llevó el material a las autoridades. Pero para ese momento ya era demasiado tarde para ella. Se estima que recibió una dosis aproximada de 5.7 Gray, una exposición extremadamente alta. Y como dijimos anteriormente, a partir de unos 4 Gray, el cuerpo entra en una zona crítica. La médula ósea colapsa, el sistema inmunológico deja de funcionar, el cuerpo pierde la capacidad de defenderse. María Gabriela desarrolló síndrome de radiación aguda severo. Fue hospitalizada y a pesar de los esfuerzos médicos, perdió la vida el 23 de octubre de 1987. Ella fue la primera y también la persona que ayudó a detener lo que estaba pasando. Luego vino el caso que marcó al mundo. Lide das Neves Ferreira, de tan solo 6 años. Lide estuvo en contacto directo con el material, lo manipuló, lo tocó, incluso ingirió pequeñas cantidades sin saberlo. Se estima que recibió una dosis aproximada de 6.0 Gray, pero en su caso hubo algo más, contaminación interna, y eso es mucho más peligroso porque la radiación no solo está afuera, está dentro del cuerpo, emitiendo continuamente. Su deterioro fue progresivo y devastador. Desarrolló lesiones cutáneas severas, daño sistémico y fallo progresivo. Esto no fue solo físico, fue emocional, fue familiar.
Era una niña rodeada de adultos que tampoco entendían completamente lo que estaba pasando. Lida fue trasladada a un centro especializado en Río de Janeiro y perdió la vida el 23 de octubre de 1987, el mismo día que Gabriela. El siguiente fue Admilson Alves de Souza, uno de los trabajadores del área de chatarra. Una de las personas que manipuló directamente partes del equipo y se estima que recibió una dosis aproximadamente de 4.5 Gray. Su exposición fue intensa, pero probablemente más localizada y aguda. También desarrolló síndrome de radiación aguda con compromiso hematológico severo. Su cuerpo perdió la capacidad de regenerarse y perdió la vida el 28 de octubre de 1987. Y finalmente, Israel Batista dos Santos, también trabajador del entorno de chatarra, también expuesto directamente al material. Se estima que recibió aproximadamente 5.3 Gray. Su cuadro fue similar: daño hematológico severo, inmunosupresión, complicaciones sistémicas, y perdió la vida el 27 de octubre de 1987. Y aquí vale la pena bajar el paso en la narración, porque una cosa es decir 4 muertes como estadística, y otra es entender lo que eso significó en tiempo real. Ellos no fallecieron todos el mismo día, no fue un evento instantáneo. Fue un deterioro progresivo con hospitalizaciones, intento de tratamiento, vigilancia constante y familias viendo cómo el cuerpo de sus seres queridos se iban apagando por algo que nadie en su entorno había aprendido a temer. A veces la tragedia no termina cuando cierran el hospital o cuando entierran a las víctimas. A veces sigue viva en la forma en la que la comunidad mira a quienes sobrevivieron. Goiânia también fue eso, una ciudad intentando procesar un horror invisible y en ese intento hiriendo todavía más personas ya destrozadas. Porque después vino algo que muchas veces se subestima cuando se cuenta este caso, y eso es el estigma. Sobrevivientes y familiares fueron tratados con miedo por parte de otros ciudadanos. Hubo rechazo, sospechas, distancia y discriminación, porque la gente los veía diferente, como si fueran peligrosos, como si fueran responsables. Y eso destruye vidas de otra manera. En el caso de Lida, incluso el entierro estuvo marcado por protestas y temor, porque muchas personas pensaban que el cuerpo seguía representando un riesgo. Y ese miedo no apareció de la nada. Surgió de una mezcla brutal de trauma, desinformación y una amenaza invisible que la mayoría no entendían bien. Aquí el caso deja de ser solamente una tragedia médica y se convierte también en una historia de responsabilidades, culpas compartidas, versiones encontradas y una pregunta bien incómoda: ¿quién falló realmente? ¿Y en qué momento exacto esa falla pasó de ser negligencia a convertirse en una catástrofe? Porque una vez que el polvo azul fue identificado como cesio 137 y la ciudad entró en modo de emergencia, ya no bastaba con atender pacientes y demoler casas. Había que determinar cómo una fuente de radioterapia había terminado abandonada, accesible y sin control en medio de una zona urbana. La IAEA dejó claro en su informe técnico que la unidad de teleterapia había quedado atrás cuando la clínica dejó de operar en esas instalaciones y que la CNEN, la autoridad nuclear brasileña, no había sido notificada adecuadamente de todos los cambios relevantes, pese a que la licencia exigía informar modificaciones importantes en el estado del equipo o de la instalación. En el plano legal y regulatorio, el accidente expuso fallas graves en la custodia de la fuente radiactiva y en la comunicación obligatoria a la autoridad reguladora. Eso convirtió el caso no solo en una tragedia humana, sino en un ejemplo de negligencia estructural y profesional. El impacto internacional fue enorme. El accidente de Goiânia se convirtió en un caso de referencia global para seguridad radiológica y control de fuentes selladas. La propia IAEA lo ha tratado durante décadas como una lección central sobre los riesgos de abandonar fuentes médicas sin custodia, y la experiencia influyó en protocolos de inventario, notificación, almacenamiento, disposición y respuesta ante emergencias radiológicas. Incluso se considera uno de los casos emblemáticos que demostraron que un gran desastre radiológico no necesita un reactor. Basta una fuente potente fuera de control, en manos equivocadas y un sistema que falla a tiempo.
Ahora bien, aquí hay una capa que hace esta historia todavía más enredada, porque no todo fue tan simple como la dejaron ahí, porque sí, distintas reconstrucciones del caso señalan que había una disputa legal sobre el inmueble y sobre el destino del equipo cuando la clínica se mudó y que incluso existieron advertencias previas sobre el riesgo de dejar esa unidad en un sitio abandonado. Esa parte no elimina la negligencia, al contrario, la hace más grave porque significa que el riesgo no solo existía, sino que había sido señalado antes de que todo explotara. En el plano penal y civil, el accidente generó procesos distintos. La parte más citada en la documentación jurídica posterior en una acción civil pública promovida años después, en 1995, por el Ministerio Público Federal junto con el Ministerio Público del Estado de Goiás, contra varias partes: la Unión Federal, la CNN, el Estado de Goiás y Pasco, y los 4 médicos propietarios del IGR y el físico responsable vinculado a la clínica. Esa causa terminó con una sentencia del 17 de marzo del año 2000 en la que el Juzgado Federal de Goiás ordenó indemnizaciones y responsabilidades económicas específicas. Según esa reconstrucción jurídica, la CNN fue condenada a pagar la mayor parte de la compensación y a garantizar seguimiento médico y psicológico a víctimas directas e indirectas y a sus descendientes hasta la tercera generación. Mientras Ipasco también fue multado y uno de los dueños del IGR y el físico del servicio recibieron sanciones vinculadas al abandono del edificio y a la responsabilidad técnica sobre el aparato. Y mucha gente asume que los culpables terminaron siendo simplemente los 2 hombres que encontraron la chatarra, Roberto dos Santos Alves y Wagner Mota Pereira. Y aunque sus actos fueron la causa inmediata de que la fuente saliera del sitio y se rompiera, ellos no entendían la naturaleza real del riesgo, no tenían el conocimiento técnico del dispositivo y ni siquiera había una señal clara de advertencia en la clínica abandonada para disuadir intrusos. O sea, fueron parte directa de la cadena del desastre, sí, pero no los únicos responsables en el sentido estructural. Y eso cambia muchísimo cómo se cuenta esta historia, porque la culpa no cabe completa en la mano del pobre que se llevó la chatarra. También le toca al sistema que dejó esa trampa montada. Desde el punto de vista médico-legal, el caso también obligó a pensar en algo que normalmente no se discute fuera de ambientes técnicos: la diferencia entre causar una exposición y administrar el desastre después. La IAEA incluyó dentro del libro del accidente capítulos dedicados a aspectos médico-legales, precisamente porque en Goiânia no solo hubo que tratar síndrome de radiación aguda, sino también documentar dosis, establecer trayectorias de exposición, definir víctimas directas e indirectas y justificar quién necesitaba seguimiento de por vida, porque el daño no terminó con el evento. Muchos sobrevivientes desarrollaron problemas crónicos de salud, complicaciones dermatológicas, trastornos psicológicos, porque sobrevivir no significó volver a la normalidad. Y eso es bien fuerte porque quiere decir que la tragedia no terminó cuando se limpió la ciudad. Quedó institucionalizada en expedientes médicos, controles periódicos, compensaciones y generaciones enteras bajo observación. Con los años, el caso también dejó una herencia política y sanitaria muy concreta. En 1988, el gobierno de Goiás creó la Fundación Líder das Neves Ferreira, destinada a estudiar el alcance de la contaminación y brindar asistencia a los afectados. Ese dato es importante porque te demuestra que el nombre del líder no quedó solamente como símbolo emotivo, sino como parte del aparato institucional de memoria, seguimiento y atención posterior al accidente. O sea, la niña más recordada de este caso no solo representó el dolor, terminó dando nombre a una estructura creada precisamente para lidiar con las secuelas que el Estado ya no podía ignorar. Y cuando uno mira el impacto a largo plazo, el caso sigue dando de qué hablar décadas después. Hay estudios más recientes que han seguido observando consecuencias de salud en personas expuestas o en cohortes relacionadas con el accidente, incluyendo investigaciones sobre riesgo de cáncer y otros efectos tardíos, aunque esas evaluaciones requieren muchísima cautela porque separar el efecto directo de la radiación de otros factores no siempre es tan sencillo.
Lo que sí está claro en la lectura moderna es que Goiânia se convirtió en un caso de referencia mundial para el manejo de contaminación interna, seguimiento prolongado de expuestos y respuesta pública ante lo que llaman orphan sources, es decir, fuentes radiactivas huérfanas o fuera de control regulatorio. Y cuando uno mira toda la historia completa, lo más brutal no es que 4 personas perdieron la vida por el síndrome de radiación aguda, ni que cientos fueron contaminadas, ni que más de 100.000 personas tuvieron que ser evaluadas. Lo más brutal es que esto salió de un lugar que se suponía que existía para tratar enfermedad, no para sembrarla, de una clínica oncológica, de una fuente médica, de una herramienta diseñada para salvar vidas cuando está en manos correctas. Lo que acabó con la vida de personas en Goiânia no fue la ciencia por sí sola, fue la negligencia, la desorganización, la falta de custodia, la burocracia, la pobreza, la curiosidad humana y el retraso en reconocer el peligro, todo mezclado en la peor combinación posible. Y por eso este caso todavía pesa tanto porque no se siente lejano. No parece una tragedia de un laboratorio ni una película futurista. Se siente doméstico, urbano, se siente posible. Alguien abandona una máquina, alguien está buscando metal y después, cuando por fin entienden lo que era, ya la ciudad completa tiene que aprender a vivir con la idea de que la muerte estuvo pasando de mano en mano como si fuera una curiosidad. Aquí no estamos hablando de una tragedia que cayó del cielo, ni de algo imposible de prever, ni de una catástrofe natural que nadie podía detener. Aquí estamos hablando de una fuente radioactiva que nunca debió quedar sola, que nunca debió quedar accesible y que jamás debió terminar en manos de personas que ni siquiera entendían qué era lo que estaban tocando. Y al final, quienes pagaron fueron personas comunes que jamás debieron cargar con ese riesgo. Fue una cadena, un error llevó a otro y a otro y a otro hasta que ya no hubo forma de detenerlo. Y eso es lo que hace más pesado este caso, porque si algo así pasó una vez, puede pasar otra. Y esta, mi gente, fue la historia del accidente radioactivo de Goiânia. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Déjenme saber qué historias quieren que les traiga. Que en paz descanse las personas que perdieron la vida. Que las demás, las afectadas, puedan seguir adelante con su vida de alguna manera y que su salud mejore. Los quiero mucho. Hagan bien sin mirar a quién. Delitos de sangre. Bye.